Antes de empezar con todo el proceso de web service, crear nuestras APIs para poder conectar nuestra aplicación móvil con lo que es nuestra base de datos que está dentro de un servidor, pues vamos a dar un pequeño repaso o una pequeña introducción a lo que es un host. Este blog me gustó porque, bueno, si se fijan, está publicado actual, pues es una publicación actual, 4 de septiembre del 2020, y habla un poquito acerca de lo que es el host y pues a los mejores hosts, buenos, bonitos y baratos que podemos utilizar y podemos implementar para algunas de nuestras proyectos simples. Hay que recordar que para proyectos más robustos, pues se utiliza el que tú compres tal vez un servidor y tú le instales todo lo necesario, ¿no? ¿Qué es un host? Bueno, conocido también como hosting, es para hospedar, de ahí viene su nombre, hospedaje o anfitrión, y es cualquier computadora o máquina conectada a una red mediante un número de IP definido. Nosotros podemos, o nosotros tenemos nuestro host cuando nosotros instalamos el WAMP o el XAMPP. Eso equivale a que tu computadora funja como un servidor, de ahí que te instala el Apache, el MySQL, o MariaDB, lo que tú necesites para hacer esa instalación. Sin embargo, bueno, existen servidores host que lo que hacen es tener tu servidor en la nube precisamente para que tú puedas contratar un espacio y poder hacer una configuración. No basta con tener un host, obviamente. Yo puedo contratar un host, yo puedo, alguna compañía, tener un host, pero mientras también no contrate un dominio, pues entonces no puedo hacer al 100% el uso de algunas peticiones. Un host es una computadora o máquina conectada a una red a través de un dominio y un número IP. El servicio de host más utilizado es el Internet, que conecta dispositivos como computadoras personales, servidores y estacionales, etc. ¿Qué es lo que nosotros debemos de buscar de un host? Dice, además de un buen servicio de hospedaje, se debe de garantizar si se produce algún problema en un servidor, otro para ver si puede realizar algún cargo. Algo importante o diferencia entre yo comprar un host, un espacio en la nube, a comprar un servidor en la nube, pues es que tiene sus pros y sus contras. Para una aplicación simple o sencilla, en la que a lo mejor el uso de base de datos o de programación no sea compleja, es aconsejable que tú contrates un host. ¿Por qué? Porque te evitas la instalación de los programas. Normalmente ya los nuevos hosts te traen el Laravel como framework o te trae el PHP, o te trae, normalmente es PHP, Python y algunos frameworks que si no los tiene, pues se los puedes instalar. Por default ya traen también MySQL como gestor relacional e incluso ya también los nuevos te traen Mongo o MariaDB como no relacional. Te traen ya para que tú configures todo lo que es tus cuentas de correo, por ahí te traen un programita que se llama cPanel y tú haces toda la configuración. ¿Qué pasa si tú contratas un servidor? Bueno, primeramente tendrías que verificar si tu servidor que vas a comprar va a ser un servidor Linux o un servidor Windows. Dependiendo de eso, pues tú le instalas el sistema operativo que tú quieres y ahora sí, a cada uno de ellos les tienes que instalar los programas que tú necesites. Entonces, cuando son proyectos en los que sean páginas web que ustedes vayan a hacer a clientes, que utilicen una base de datos simple, etcétera, pues yo aconsejo que ustedes mejor contraten un host y obviamente el host que ustedes contraten, pues hay distintos planes acorde a la robustez. Dice, un host, cada vez que abres tu navegador e ingresas una dirección de un sitio web, se establece una conexión con el servidor en el que dicho sitio está hospedado. De esa forma, tú puedes acceder a él. Gracias a este proceso, el nombre del sitio web se convierte en una dirección IP y todo el contenido aparece en tu pantalla.
Hay que recordar un poquito que cuando nosotros hablamos de dominios, nosotros tenemos una dirección IP. Sin embargo, pues tú tienes, cuando tú contratas el dominio, tú dices, bueno, voy a contratar el dominio talporcual.com, carlerdsllos.com, pero realmente la computadora lee una IP. Pero era imposible que todos se aprendieran la dirección IP. De ahí de que surjan los DNS, que son pues el nombre o el dominio que se le da a cada una de esas páginas. Dice, dado que cada IP es único, no es posible tener dos sitios diferentes con las mismas URLs, ya que esto haría que varias direcciones diferentes te remitieran a la misma página en la web. Algo importante es que también, si tú tienes esa página, por ejemplo, dice rockcontent.com y alguien contrata rockcontent.com.mx, pues es otra dirección IP y es otro nombre. Por eso muchas de las empresas, cuando tienen o registran su dominio, lo registran con todos sus prefijos, ¿no? El .com.mx, .com, .us, etcétera, etcétera, precisamente para que pues todas las URLs posibles te apunten a cierta dirección. Para coordinar todo esto globalmente, es decir, para que puedas entrar a cualquier sitio web en cualquier lugar del mundo, existe una organización llamada ICANN, que bueno, es el que asigna los nombres para poder registrar tu dominio en esas direcciones IP. ¿Qué importancia tiene el hospedaje de un sitio web? Pues bueno, dependiendo, o sea, si vas a crear alguna página para landing page o e-commerce, etcétera, es independientemente que tú tengas tu proyecto del lado del cliente, pues nosotros podemos contratar un host. Los recursos que te puede ofrecer un host, pues es el espacio en disco. Todo depende, repito, qué tanto vas a almacenar. Incluye, obviamente, la base de datos, archivos, etcétera. La tasa de transferencia es la cantidad de información que vas a estar enviando por tu página. Cuentas de correo, importante. Muchas de las veces algunos hosts traen por default 2, 3 cuentas de correo con tu dominio, es decir, arroba y el nombre del dominio que tú hayas comprado. Hay algunas incluso que tienen una y si tú deseas más, necesitas estar comprando cierta cantidad, por cierta cantidad cada uno de las cuentas de email y tomar en cuenta que el espacio que uses para tus correos pues va incluido en los espacios que tiene el tamaño de tu disco duro que tú hayas separado. Entonces sí es importante identificar si yo voy a querer una página que voy a tener bastantes correos electrónicos, pues tienes que asegurarte también que el espacio en disco sea amplio. Aunque para eso también existen los protocolos POP o SMTP para que tú puedas descargar el correo en tu Outlook, por ejemplo, o en alguna aplicación y no se estén guardando en el servidor. Todos los hosts te ofrecen este cPanel, que es un panel de control. La mayoría te trabaja con esta forma que actualmente se está cargando. Esta forma, aquí está, te ofrece sus archivos, las bases de datos, los dominios que tienes, tus correos electrónicos que vas a registrar. Incluso aquí puedes verificar o obtener datos medibles acerca de tu página, certificados de seguridad, qué otro software le puedes incluir. Por ejemplo, puedes agregarle los WordPress, puedes agregarle, aquí maneja Perl, maneja PHP, incluso aquí también nos indica que trabaja con Laravel, etcétera, ¿no? O sea, todo esto es parte de la administración es como si tuvieran un mini servidor aquí. ¿Cómo creo una base de datos? Bueno, aquí le doy clic, bases de datos de MySQL. Nada más trae para MySQL. Actualmente ya tengo una base de datos, pero yo puedo escribir cualquier base de datos. También importante, muchas de las veces el host que contratan solo les permite una sola base de datos. Entonces, eso también es importante que ustedes identifiquen cómo es lo que van a utilizar.
Creas tu base de datos. Aquí voy a crear mi base de datos. Y bueno, al crear esta base de datos, identifico, este es el nombre de mi base de datos. Aquí tengo, si se fijan, ya tengo 2 bases de datos. A esta sí le estoy asignando un usuario. Aconsejo que utilicen ustedes o que creen un usuario exclusivo para cada base de datos que ustedes vayan a generar. Y algo importante también es que al momento de especificarle los permisos, yo aquí le digo al usuario Moto, este usuario, le voy a asignar la base de datos Moto. ¿Qué ventaja también tiene esto? Es que ustedes pueden tener distintas bases de datos con distintos usuarios por si desean hacer, vaya la redundancia, distintas aplicaciones, pues cada uno va a tener su propio usuario. Es importante darle los permisos para que puedan realizar todo. O tú puedes especificar, a lo mejor el usuario insert, pues solo va a tener acceso a hacer ciertas operaciones, ¿no? A lo mejor nada más puedes tener la opción para insert, update o delete, que son mis instrucciones select. Y a lo mejor no tiene derecho para hacer triggers, para hacer tablas temporales, etcétera, etcétera. Entonces ya depende de la administración. Otra parte importante es el uso de FTP. Estas cuentas FTP, por default ya trae una, con una contraseña, te van a ayudar para, por ejemplo, existe un programita que se llama FileZilla. Este programa FileZilla es un servidor FTP en donde pones el nombre del servidor, el nombre de usuario y contraseña, y tú puedas subir de manera rápida o por FTP, acuérdense que es un protocolo para transferencia de archivos. Tú envíes directamente toda tus archivos necesarios para tu sitio web. La parte más usada es la que se llama administrador de archivos. Esto lo que te lleva ahora sí son a tus archivos que contienen tu sitio web o en este caso tu host. Entre ellos pues tienen todo lo que publiques por FTP, tus correos, pero tienes esta parte, public HTML. Todo lo que incluyas en public HTML es todo lo que va a contener tu página. Normalmente ya viene incluido el index HTML. Normalmente cuando contratas un host te trae, que es el error log. Aquí tú puedes estar viendo todos los errores que tiene tu sitio. Trae el index HTML, que es aquel donde tú vas a poner tu página. Obviamente puedes poner o tú cambiarlo después por index PHP o por cualquier lenguaje con el que tú estés trabajando y que soporte tu host. Entonces, esto es como que lo principal que hay que conocer acerca de lo que es un host. Repito, aunque este es un host de cierta empresa, si tú contratas otro host tal vez de otra empresa, es exactamente el mismo cPanel que te ofrecen para poder utilizar. Algo también importante en este host, en la parte de donde dice mi PHP, aquí también es importante identificar cuáles son los PHP que soporta. Este solamente es a partir del 7, entonces aquellos que tengan tal vez el 5 o el 5.6, pues a lo mejor no es recomendable este host o tendrías que pagar otro host o pagar este host para que te incluyan también el lenguaje de la versión que tú quieres. Yo les decía, esa es una de las desventajas. O sea, tú te adaptas a lo que te está ofreciendo tu host. Si tú tienes una
un servidor en la nube, pues tú le instalas lo necesario para ti.